Nunca imaginé que un cruce de miradas en un pasillo universitario pudiera encender algo que no sabría apagar. Madrid, octubre, lluvia fina sobre los tejados y el ruido lejano de la Gran Vía. Era el segundo mes compartiendo piso con Javier, un acuerdo práctico entre dos estudiantes para sobrevivir a los alquileres imposibles de la ciudad. Éramos compañeros, nada más, al menos eso creía. Las primeras semanas fueron un vaivén de horarios, trabajos y cafés apresurados. Reíamos por tonterías, discutíamos sobre quién había dejado la cafetera sucia y compartíamos confidencias cuando el día terminaba demasiado tarde. Todo parecía normal, hasta que empecé a notar que su forma de mirarme había cambiado. No era constante, ni obvia. Era ese segundo de más antes de apartar la vista, como si en su cabeza hubiera una pregunta que no se atrevía a formular. Una noche, después de un examen agotador, nos encontramos los dos en la cocina. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con una insistencia casi hipnótica. Yo buscaba algo para cenar, él, un vaso de agua. Nos quedamos hablando de cualquier cosa, hasta que un silencio extraño se coló entre nosotros. No incómodo, pero sí denso. Javier sonrió de lado y volvió a mirar el suelo. No le di importancia, aunque esa imagen se quedó grabada en mi cabeza. Con el paso de los días, empecé a fijarme en más detalles, la forma en que se quedaba quieto cuando yo hablaba de mis amistades, cómo bajaba el tono de voz cuando se trataba de algo personal, cómo buscaba excusas para prolongar las conversaciones nocturnas. No era solo imaginación mía, algo estaba cambiando. El momento decisivo llegó una madrugada de jueves. Habíamos visto una película que nos dejó más callados de lo habitual. El salón olía a palomitas quemadas y la calle estaba desierta bajo la lluvia. Javier dijo que tenía sueño y desapareció en su habitación. Yo me quedé en el sofá, escuchando el murmullo constante del agua sobre las aceras. No sé por qué, pero me levanté para beber un vaso de agua y al pasar por el pasillo noté que la puerta de su cuarto estaba entreabierta. La luz de la farola se colaba a través de la ventana, dibujando su silueta sobre las sábanas. Dormía de lado, respirando lento. No había nada de especial en esa imagen, y sin embargo, algo me ancló allí. Sentí que estaba viendo a la persona, no al compañero de piso. Vulnerable, real. No supe si era curiosidad o miedo lo que me mantenía inmóvil. Entonces, su voz rompió el silencio. Diego. Me quedé helado. ¿Sí? Respondí en un susurro. Abrió los ojos despacio, aún pesados de sueño. ¿Estás bien? Sí, solo iba por agua, mentí. Me observó unos segundos más de lo necesario. Luego dijo, con voz grave. Últimamente te noto distinto. Tragué saliva. No tenía un discurso preparado, pero algo dentro de mí se rebeló contra la idea de seguir callando. Es que, ya no sé fingir. La frase quedó suspendida en el aire. No hubo reacción inmediata, solo el sonido lejano de un coche cruzando la calle mojada. Javier se incorporó en la cama y me miró como si intentara encontrar algo que había pasado por alto. Yo tampoco, dijo al fin. No supe qué hacer. Una parte de mí quería acercarse, otra salir corriendo. Me quedé en el umbral, sintiendo que algo irreversible acababa de empezar. ¿Crees que esto cambia las cosas? Pregunté. Creo que sería peor seguir actuando como si nada pasara. Nos quedamos en silencio, mirándonos. No era una declaración, ni una confesión completa, pero sí un punto de no retorno. Sentí que, desde ese instante, cualquier paso que diéramos sería hacia adelante o hacia la ruptura, pero nunca hacia atrás. Esa noche volví a mi habitación sin entender del todo lo que acababa de suceder. La lluvia seguía golpeando los cristales, y yo no sabía si sonreír o preocuparme. Lo único claro era que, a partir de ese momento, seguir fingiendo ya no era una opción. No pasó mucho tiempo antes de que todo empezara a cambiar. Tras aquella madrugada bajo la lluvia, nuestras conversaciones se hicieron más cuidadosas, como si cada palabra tuviera un peso nuevo. No hablábamos de lo ocurrido, pero estaba ahí, ocupando el espacio entre nosotros. Una noche de viernes, fuimos a una fiesta organizada por unos compañeros de la facultad. El lugar estaba abarrotado, la música retumbaba en el pecho y el aire olía a cerveza derramada y perfume barato. Entramos juntos, pero al poco tiempo cada uno se perdió entre la multitud. Yo charlaba con conocidos cuando, sin buscarlo, vi a Javier al otro lado del salón. No estaba solo. Una chica de nuestro curso, Laura, reía mientras le hablaba cerca del oído. Él también reía, con ese gesto relajado que yo había empezado a reconocer como su forma de escapar cuando algo le incomodaba. Ella puso una mano en su brazo, él no la apartó. Un instante después, sus rostros quedaron peligrosamente cerca. No fue un beso largo ni apasionado, pero sí lo suficiente para que yo entendiera que no estábamos en el mismo punto. No sentí rabia inmediata. Fue más bien una punzada fría, como cuando te das cuenta de que estabas caminando en una dirección solo, convencido de que había alguien a tu lado. Aparté la mirada y me refugié en otra conversación, pero todo lo que escuchaba sonaba distante, hueco. Decidí irme antes de que la noche se hiciera más pesada.
En la puerta, el aire fresco me golpeó con fuerza, y por un momento pensé que aquello bastaría para aclararme las ideas. No fue así. Llegué al piso sin encender las luces, dejé las llaves en la mesa y me senté en el sofá, escuchando el silencio. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché la cerradura. Javier entró, evitando hacer ruido. Yo fingí dormir, pero sentí su sombra cruzar el pasillo y cerrar la puerta de su habitación. Ninguno de los dos dijo nada. Los días siguientes fueron un lento distanciamiento. Las conversaciones se redujeron a lo básico: quién compraba pan, a qué hora pagar la factura. Ya no había confidencias nocturnas ni miradas que se quedaban suspendidas en el aire. Y lo peor no era la ausencia de palabras, sino la sensación de que él las estaba guardando para otra persona. Una tarde, mientras estudiaba en la cocina, escuché un golpe en la puerta. Al abrir, me encontré con Enrique, nuestro vecino del tercero. Tenía esa sonrisa cargada de curiosidad disfrazada de cortesía. Vaya, siempre es difícil pillar a alguien en casa, comentó, mirando por encima de mi hombro hacia el interior del piso. No supe por qué, pero su presencia me puso tenso. Enrique siempre había sido amable, pero su forma de observar resultaba invasiva. ¿Y Javier?, preguntó, como si fuera lo más natural del mundo. En clase, respondí rápido. Entonces, bajando un poco la voz, soltó: el otro día os vi en la calle, parecían bastante cercanos. La frase quedó en el aire, cargada de una insinuación que no necesitaba más explicación. Sentí un nudo en el estómago. No había dicho nada abiertamente ofensivo, pero sus ojos buscaban una reacción, como si quisiera confirmar un rumor. No sé de qué hablas, contesté, intentando sonar despreocupado. Va, cosas mías, rió. No tienes que explicarme nada. Pero el daño ya estaba hecho. Cerré la puerta con una calma que no sentía. Me apoyé en ella y dejé escapar el aire lentamente. No era miedo físico, era otra cosa, un recordatorio de que, en ciertos lugares y con ciertas personas, ser visto de cierta manera podía cambiarlo todo. Una tarde, mientras estudiaba en la cocina, escuché un golpe en la puerta. Al abrir, me encontré con Enrique, nuestro vecino del tercero. Tenía esa sonrisa cargada de curiosidad disfrazada de cortesía. Vaya, siempre es difícil pillar a alguien en casa, comentó, mirando por encima de mi hombro hacia el interior del piso. No supe por qué, pero su presencia me puso tenso. Enrique siempre había sido amable, pero su forma de observar resultaba invasiva. ¿Y Javier?, preguntó, como si fuera lo más natural del mundo. En clase, respondí rápido. Entonces, bajando un poco la voz, soltó: el otro día os vi en la calle, parecían bastante cercanos. La frase quedó en el aire, cargada de una insinuación que no necesitaba más explicación. Sentí un nudo en el estómago. No había dicho nada abiertamente ofensivo, pero sus ojos buscaban una reacción, como si quisiera confirmar un rumor. No sé de qué hablas, contesté, intentando sonar despreocupado. Va, cosas mías, rió. No tienes que explicarme nada. Pero el daño ya estaba hecho. Cerré la puerta con una calma que no sentía. Me apoyé en ella y dejé escapar el aire lentamente. No era miedo físico, era otra cosa, un recordatorio de que, en ciertos lugares y con ciertas personas, ser visto de cierta manera podía cambiarlo todo. Cuando Javier llegó esa noche, le mencioné lo del vecino. Esperaba, quizá, que me quitara el peso con alguna broma o que dijera que no importaba. En cambio, se quedó callado, frunció el ceño y murmuró: hay que tener cuidado, no todo el mundo entiende. Cuando Javier llegó esa noche, le mencioné lo del vecino. Esperaba, quizá, que me quitara el peso con alguna broma o que dijera que no importaba. En cambio, se quedó callado, frunció el ceño y murmuró: hay que tener cuidado, no todo el mundo entiende. Su frase, aunque no era nueva, me dolió. No porque no fuera cierta, sino porque implicaba que él aún vivía pendiente de esos ojos ajenos. Y, de pronto, entendí que el problema no era solo lo que había pasado en la fiesta. Era que yo quería caminar sin miedo y él todavía no estaba dispuesto a soltarlo. A partir de esa noche, la distancia se volvió palpable. Nos cruzábamos en el pasillo y parecía que había un muro invisible entre nosotros. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, ambos sabíamos que ese muro lo habíamos construido juntos, ladrillo a ladrillo, desde el momento en que dejamos de mirarnos como antes. Los días posteriores a la visita de Enrique, nuestro vecino, fueron un eco constante de incomodidad. No volvió a tocar a la puerta, pero su comentario seguía apareciendo en mi cabeza cuando menos lo esperaba. Era como una pequeña grieta por donde se colaban viejas inseguridades que creía controladas. Álvaro, mi hermano, notó el cambio enseguida. Siempre había sido bueno para leerme sin que yo dijera nada. Una tarde, mientras compartíamos un café en un bar cerca de su trabajo, dejó la taza sobre la mesa y me miró fijo. No puedes pasarte la vida esquivando las miradas de los demás, dijo, sin rodeos. Intenté cambiar de tema, pero él no me lo permitió.
Con paciencia, fue tirando de los hilos de mi silencio hasta que lo solté todo, lo de la fiesta, la distancia con Javier, la visita del vecino y esa sensación constante de estar bajo observación. Diego, me dijo, apoyando la mano sobre la mía, ¿cuánto tiempo piensas seguir ocultándote? No te lo pregunto por Javier, sino por ti. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. No porque no las hubiera pensado antes, sino porque escuchar mi miedo en voz de otro lo hacía más real. Álvaro me propuso algo que llevaba tiempo rondándome, pero que siempre había descartado, hablar con nuestros padres. Si lo dices, al menos no tendrás que cargar con la duda de qué pasaría, insistió. Pasé los días siguientes con esa idea dando vueltas en mi cabeza. La sola imagen de sentarme frente a ellos y decirlo me provocaba un peso en el pecho. Mi familia no era hostil, pero tampoco especialmente abierta. En casa no se hablaba de esos temas, y cuando salían en la televisión, el silencio se instalaba como una pared invisible. Finalmente, decidí hacerlo. Llamé a mi madre y le pedí que nos viéramos el domingo. Ella aceptó sin hacer preguntas. El resto de la semana fue un bucle de nervios y ensayos mentales. El domingo amaneció gris, como si Madrid hubiera decidido acompañar mi estado de ánimo. Álvaro me ofreció ir conmigo, pero preferí enfrentarme solo. Al llegar, mi madre me recibió con un abrazo breve y mi padre con un asentimiento. Nos sentamos en el salón, la televisión apagada, el reloj marcando los segundos con un sonido más fuerte de lo normal. Respiré hondo y empecé. Hay algo que necesito contarles. Es importante para mí, aunque sé que puede ser difícil de escuchar. Ellos permanecieron en silencio. Mi madre entrelazó las manos sobre el regazo, mi padre cruzó los brazos. Soy gay, dije, sin buscar rodeos. Y lo sé desde hace tiempo. No hubo gritos ni portazos, solo un silencio largo, casi pesado. Mi madre bajó la mirada, mi padre me observó unos segundos más antes de apartar los ojos hacia la ventana. Sentí que buscaban palabras que no encontraban, y quizá por eso no llegaron a decir nada definitivo. Gracias por decírnoslo, murmuró mi madre al final, con voz baja. Supongo que necesito un tiempo para entenderlo. Asentí, intentando no leer entre líneas. Mi padre no añadió nada. Ese vacío de respuesta era más incómodo que cualquier frase dura, pero al menos ya no estaba ocultando una parte de mí. Cuando volví a casa, me encontré con Javier en la cocina. Parecía distraído, removiendo una taza de té. No pensaba contarle lo de mis padres, pero él me miró y preguntó, ¿estás bien? Iba a responder cuando sonó el timbre. Al abrir, otra vez estaba Enrique, el vecino, con su sonrisa inquisitiva. Perdona que moleste, empezó, ¿todo bien? Os oí hablar el otro día, parecía algo serio. No entendí cómo podía escuchar nada desde su piso, pero su tono me dejó claro que quería más información de la que yo estaba dispuesto a dar. Todo bien, gracias, respondí cortante. Sus ojos pasaron por encima de mi hombro y se encontraron con Javier, que había aparecido detrás de mí. Fue un instante, pero suficiente para que una chispa de incomodidad recorriera el ambiente. Bueno, no os entretengo, dijo finalmente, antes de marcharse. Cerré la puerta y me quedé inmóvil unos segundos. Javier soltó un suspiro y dijo, es lo que te dije, hay que tener cuidado. Y ahí, de nuevo, estaba el peso de esa frase. No todo el mundo entiende. Yo lo sabía, pero también sabía que no quería pasar la vida escondido de miradas como la de Enrique. Y en ese contraste, entre mi necesidad de vivir en voz alta y su costumbre de bajar el volumen, entendí que el camino que me quedaba por recorrer no era solo hacia mi familia, sino también hacia mí mismo. La semana después de hablar con mis padres se sintió como caminar sobre un suelo recién roto. Cada paso era incierto, cada silencio pesaba más de lo normal. No hubo discusiones, pero tampoco abrazos. Me fui de su casa con la sensación de haber dejado algo pendiente, una conversación que aún no sabíamos tener. En el piso, Javier seguía moviéndose con esa cautela que había adoptado desde hacía tiempo. Nos cruzábamos en la cocina o en el pasillo y siempre había un pequeño retraso en sus respuestas, como si midiera cada palabra. Yo también había cambiado, me sentía más consciente de mis propios gestos, de cómo me veía desde fuera. Durante los primeros días, la rutina se volvió gris. Dejé de asistir a algunas clases, perdí el hábito de escribir en mi cuaderno y pasaba horas mirando la pantalla del portátil sin avanzar. A veces, me sorprendía escuchando mis propios pensamientos como si fueran los de otra persona, más apagada y menos segura. Fue Álvaro quien rompió ese letargo. Me llamó un jueves por la tarde y me dijo, mañana pasas por mi oficina y comemos juntos. No acepto un no por respuesta. Ese almuerzo marcó el primer pequeño paso. Me escuchó sin interrumpir, me contó anécdotas de su trabajo que nada tenían que ver conmigo, y de algún modo, eso me devolvió una sensación de normalidad que creía perdida. Al volver a casa, abrí mi cuaderno y escribí un par de líneas. Eran torpes, sin rumbo, pero eran mías. Poco a poco, recuperé otros hábitos. Empecé a salir a caminar por las mañanas, incluso cuando hacía frío.
Redescubrí rincones de Madrid que había dejado de visitar, una librería en Malasaña, un banco junto al río, una pequeña cafetería donde nadie me conocía. En esos lugares me sentía libre, sin el peso de las miradas que a veces me perseguían. Pero no todo era avance. Una tarde, mientras tomaba un café en la cocina, sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba otra vez Enrique, el vecino. Su forma de aparecer siempre tenía algo de oportuno, como si esperara el momento justo para generar incomodidad. «Perdona que moleste», dijo con su tono habitual. «Necesitaba pedirte un favor». Mientras me explicaba que había perdido un paquete y quería saber si lo habían dejado en nuestro piso, sus ojos se desviaron hacia el interior. Javier estaba sentado en el sofá, revisando unos apuntes. El vecino sonrió de manera casi imperceptible. «Siempre os veo juntos», comentó como quien lanza una frase al azar. No había malicia abierta en su voz, pero yo ya conocía esa curiosidad disfrazada. Era el tipo de observación que, en otro tiempo, me habría hecho bajar la mirada. Esta vez, sin embargo, respondí con un simple: «Somos compañeros de piso». No añadí nada más. Enrique asintió, aceptó mi negativa sobre el paquete y se marchó. Cerré la puerta, y al girarme, vi que Javier me observaba en silencio. «No tienes por qué justificar nada», dijo él, como si hubiera leído mi incomodidad. Me sorprendió escuchar eso. No era una declaración valiente, pero sí un pequeño cambio en su discurso. Quizá él también estaba aprendiendo algo. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de constancia. Volví a mis estudios con disciplina. Mis notas empezaron a mejorar, no por obligación, sino porque me sentía más enfocado. Escribir dejó de ser una tarea y volvió a ser un refugio. Llené páginas con recuerdos, ideas y fragmentos de conversaciones. Un día, mientras caminaba por el Parque del Oeste, me detuve a observar la ciudad desde un mirador. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, el peso en mi pecho era más liviano. Me di cuenta de que quererse a uno mismo no era un punto de llegada, sino un trabajo constante, un músculo que había que ejercitar incluso en los días en que parecía más fácil rendirse. Esa noche, al volver al piso, Javier estaba en la cocina preparando té. Me ofreció una taza y nos sentamos en silencio. No era el silencio tenso de antes, sino uno tranquilo, de compañía. Me contó que estaba pensando en retomar la terapia que había dejado meses atrás. Yo le hablé de mis caminatas, de cómo me ayudaban a poner las cosas en perspectiva. No hubo grandes declaraciones, pero sí un entendimiento mutuo. Estábamos reconstruyéndonos, cada uno a su manera, y en ese proceso, a veces coincidíamos en el mismo espacio sin necesidad de explicar nada. Y así, sin prisa, la vida empezó a parecerse menos a un suelo roto y más a un camino irregular, pero transitable. Un camino que, aunque todavía tenía sus sombras, ya no me daba tanto miedo recorrer. El invierno empezó a ceder espacio a los primeros días suaves de marzo. Yo seguía con mis rutinas, clases, caminatas, escritura. No pensaba en Javier todo el tiempo, pero su ausencia tenía un hueco propio, un silencio que, aunque ya no dolía como antes, estaba ahí. Una tarde, saliendo de la biblioteca, lo vi de lejos. Estaba frente a la puerta, como si hubiera estado esperándome. Su postura no tenía la seguridad que solía mostrar, parecía buscar las palabras antes de que yo me acercara. ¿Podemos hablar?, preguntó. Acepté. Caminamos hasta una pequeña plaza y nos sentamos en un banco. No hubo rodeos. He pensado mucho en lo que pasó. Sé que me callé cuando debí hablar, y que dejé que el miedo marcara mis decisiones. No quiero volver a hacerlo. Su tono era distinto, sin excusas ni frases para suavizar. Escuché en silencio, sintiendo que esta vez no intentaba convencerme de nada, solo decirme lo que llevaba dentro. No espero que olvides todo, continuó. Solo quería que supieras que ahora estoy dispuesto a ser honesto, incluso si eso me cuesta. Asentí. No era una promesa de volver, pero sí una puerta abierta. A los pocos días, me propuso dar un paseo por el Retiro. No iba con segundas intenciones, al menos eso decía, y le creí. Aquel domingo, el parque estaba lleno de gente, familias, corredores, parejas, turistas. Caminamos despacio, hablando de cosas que no habíamos tocado en meses, libros, viajes que queríamos hacer, lugares donde imaginábamos vivir algún día. En un momento, nos sentamos en un banco de piedra, frente al estanque. El sol caía oblicuo y había un murmullo constante de voces a nuestro alrededor. Javier me miró y, sin decir nada, dejó que su mano rozara la mía. No la aparté. No había prisa, ni necesidad de disimular. Fue entonces cuando, de reojo, vi una figura que reconocí, Enrique, el vecino. Estaba de paso, con una bolsa de la compra en la mano. Nos vio, y por un instante pareció medir la escena. Su expresión fue un breve destello de sorpresa, seguido de una sonrisa neutra. Esta vez, no aparté la mirada. Lo saludé con un gesto breve y él lo devolvió antes de seguir su camino. ¿Todo bien?, preguntó Javier, notando mi distracción. Sí, respondí. Solo que creo que ya no me importa quién mire.
Él sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, esa sonrisa no estaba cargada de reservas. Era ligera, sincera. Seguimos caminando, cruzando senderos llenos de hojas secas. Javier me contó que había retomado la terapia, que había hablado con sus padres de forma más abierta y que estaba intentando reconciliarse con partes de sí mismo que había ignorado. Yo le hablé de cómo había aprendido a poner límites, a no esperar que los demás me validaran para sentirme en paz. No había guión ni final predeterminado para lo nuestro. Lo sabíamos los dos. Pero en ese paseo entendí que a veces el nuevo comienzo no es volver atrás, sino encontrarse en un punto distinto, con la voluntad de caminar sin máscaras. Cuando salimos del retiro, el sol ya empezaba a ocultarse. Javier me acompañó hasta mi calle. Antes de despedirnos, dijo: «Me alegra que hoy haya sido así, sin prisas». «A mí también», respondí. «Si seguimos, que sea así». Él asintió, y con un gesto tranquilo, se despidió. No hubo necesidad de más. Esa noche, en mi habitación, pensé en todo lo que había pasado desde aquella primera mirada en el pasillo de la universidad. Había dolor, sí, pero también había aprendizaje. Y mientras me quedaba dormido, tuve claro que no importaba cuánto se hablara de nosotros, o si alguien nos observaba, el mundo seguiría girando, y yo seguiría caminando.